El efecto Dunning-Kruger viene a explicar la falsa superioridad que muchas personas muestran, esa sensación de que son más listas y competentes de lo que realmente son. Es un sesgo cognitivo que básicamente impide a una persona darse cuenta de su propia ignorancia y estupidez, precisamente por su baja capacidad para ser consciente de su bajo nivel intelectual. Creo que todos identificamos este fenómeno y en más de una ocasión hemos observado cómo los más ignorantes son más ciegos de su propia ignorancia y a la vez creen tener suficientes datos sobre un tema como para opinar con criterio. Hay un refrán español que lo clava: la ignorancia es atrevida. El nombre de efecto Dunning-Kruger proviene de los dos autores que lo describieron e investigaron. Se trata de David Dunning y Justin Kruger, especializados en psicología social. Y en su estudio original del año 99, publicado en The Journal of Personality and Social Psychology, plantearon 4 experimentos a partir de los cuales describieron el fenómeno. En su estudio, los sujetos experimentales que peores puntuaciones obtuvieron en las pruebas de gramática, lógica e incluso sentido del humor, también tendieron a sobreestimar cómo de bien lo habían hecho. Los resultados reales les situaron de media en el percentil 12, siendo lo más bajo 0 y lo máximo 100, mientras que ellos estimaban que su puntuación se encontraba en percentil 62. En el primero de los experimentos, centrado en medir las habilidades sociales, se les pidió a los participantes que puntuaran cómo de graciosas eran para los demás diferentes bromas que tenían que leer en un cuestionario. El sentido del humor es un área que requiere una cierta sofisticación, especialmente identificar y saber qué es lo que otros pueden considerar divertido. Implica lo que llamamos un conocimiento tácito acerca de los gustos de otras personas. Y justo aquellos participantes que apenas eran capaces de determinar lo que el resto encontraban divertido, eran los que a su vez consideraban que eran buenos determinando lo que es gracioso y lo que no. Las personas más incompetentes no solo son incompetentes, sino que son incapaces de identificar su propia incompetencia precisamente porque son incompetentes. Este efecto puede explicar por qué en ocasiones los estudiantes con malas notas suelen estar convencidos de que se merecían una puntuación mucho mejor. Así que sobreestiman su propio conocimiento de una materia o habilidad haciendo algo, siendo incapaces de darse cuenta de su propia incapacidad. Otro factor es que son incapaces también de ver las destrezas y competencias de los demás, motivo por el cual ellos se ven repetidamente como mejores, más listos y sabiondos que el resto de seres humanos. El propio David Dunning afirmó posteriormente que, en contra de lo esperado, la incompetencia no hace que las personas se sientan más confusas, perdidas o incluso prudentes, sino que en ocasiones sienten un exceso de confianza, con la fantasía de poseer un profundo conocimiento sobre una materia. Todo esto puede sonar muy cómico, pero tengo que deciros que este fenómeno psicológico puede tener un fuerte impacto en lo que la gente cree, en las decisiones que toman o los riesgos que asumen durante su vida. Si pensamos que ya tenemos un conocimiento suficiente sobre una materia, como que sentimos que lo controlamos bastante, difícilmente vamos a seguir curioseando más, mostrándonos abiertos a contrastar nuestras ideas y seguir aprendiendo. Y pienso que este es uno de los mejores motores para seguir progresando en la vida. Algo insertado además en el pensamiento científico, que nos empuja todo el tiempo a seguir haciéndonos preguntas, aunque provisionalmente tengamos respuestas o teorías sobre las diferentes materias. Algunas implicaciones prácticas que puede tener este sesgo por ignorancia es el de elegir mal los estudios que vas a llevar a cabo por pensar que ya sabías suficiente acerca de la carrera o por sobreestimar tus capacidades para embarcarte en la misma. O pensemos en otros ejemplos como arrancar un negocio o aceptar un cargo más importante en la empresa, como un inconsciente, eso sí, que se siente con el conocimiento y la capacidad para gestionarlo. Algunos conoceréis el famoso principio de Peter, que viene a hablar sobre las jerarquías en las empresas y viene a decir algo así como que todo empleado tiende a ascender hasta su máximo nivel de incompetencia. La idea es que las personas que hacen bien su trabajo son promocionadas a puestos con mayor responsabilidad, hasta llegar a un punto en el que no promocionan más precisamente porque son incompetentes para realizar esas funciones. Hay algunas fuentes que hablan también sobre cómo José Ortega y Gasset, ya en la década de 1910, planteaba que todos los empleados públicos deberían descender a su grado inmediatamente inferior porque habían sido ascendidos hasta volverse incompetentes. Volviendo al efecto Dunning-Kruger, en otro de los experimentos, más centrado en medir habilidades intelectuales y no sociales como el anterior, les pidieron que completaran una prueba más objetiva, un test con preguntas que requerían razonamiento lógico. No solo podían medir el desempeño de cada participante, sino que además les preguntaban al principio cómo de buenos se veían en relación a sus compañeros y al finalizar de contestar las preguntas tenían que estimar cuántas creían haber acertado. De esta forma no solo medían la competencia de cada uno en la prueba de lógica tal cual, sino la percepción de cada participante sobre la misma, en relación al test y por comparación también con los demás.
Los resultados, pues en general todos los participantes tendían a sobreestimar su capacidad para el razonamiento lógico en relación a los demás, pero especialmente aquellos con peores resultados fueron los que calcularon que su desempeño iba a ser superior al del resto de compañeros. También encontraron que a pesar de que las mujeres obtuvieron resultados similares a los hombres en una prueba sobre ciencia, en general infravaloraban su capacidad para hacerlo bien al pensar que tenían una menor habilidad para el razonamiento científico. Los investigadores encontraron además que seguramente por esta misma creencia las mujeres tendían a negarse en mayor medida a apuntarse en concursos de preguntas y respuestas relacionadas con la ciencia. Y en otro experimento muy divertido preguntaron a los participantes cómo de familiarizados estaban con diferentes términos y conceptos relacionados con política, con geografía, con física o con biología. Lo gracioso del asunto es que introdujeron unos cuantos conceptos totalmente inventados por los investigadores, que sí, son un poco cachondos a veces. Y como el ser humano es así, ni más ni menos que el 90% de los participantes afirmaron tener una idea acerca de lo que significaban esos conceptos, que ellos no sabían que eran inventados, claro, y consistente con los resultados anteriores, aquellos que dijeron controlar mal los temas, era más probable que también afirmaran estar familiarizados con las palabras sin sentido que habían introducido en el experimento. El propio Dunning decía que el gran problema de la ignorancia es que se puede parecer mucho a la sensación de maestría. Hay muchos autores que relacionan todo este efecto como algo relacionado con la estupidez y la vanidad, lo que me parece muy acertado. Yo digo también que este efecto no describe solo una condición patológica, por si acaso todo esto recuerda a algún personaje especialmente narcisista que haya pasado por vuestras vidas. En realidad este efecto describe uno de los muchos aspectos relacionados con la condición humana, vamos, que nos puede pasar a todos. Digamos que en cierta medida todos podemos entonces mostrar este sesgo en temas en los que especialmente no tenemos ni idea. Esto es importante porque se atribuye a una inhabilidad metacognitiva del sujeto a reconocer su propia ineptitud, como decía antes. Básicamente, cuanto menos sepas, menos capaz eres de reconocer lo poco que sabes sobre esa materia y menos probable entonces es que reconozcas tus limitaciones. El resumen de lo que os he contado hasta ahora es que las personas más incompetentes tienden a sobreestimar su propia capacidad, a no identificar el conocimiento o capacidad de otras personas, a no ser conscientes de su propia incapacidad o estupidez. Y es además una espiral de la que no es fácil salir. Si no sabes cuáles son tus errores o tus lagunas, difícilmente te vas a esforzar por corregirlo o aprender más. Algo que te deja en el mismo punto estancado y atontado por la propia vanidad. También soy consciente de que este tema está muy relacionado con todas las cuestiones de autoimagen que definen al ser humano. Diversas teorías hablan sobre cómo solemos aplicar un doble rasero y ser más indulgente con nuestros errores, a la vez que a veces somos muy críticos con los de los demás. O bien magnificamos nuestros éxitos como grandes logros, a la vez que quitamos importancia a los logros de los demás. Estos errores en el pensamiento o sesgos cognitivos se producen por la propia forma en que nuestro cerebro procesa la información y siento deciros que se piensa que son bastante difíciles de erradicar del todo. Relacionado también con el efecto Dunning-Kruger está la escasa capacidad metacognitiva de los más incompetentes de la especie. La metacognición es esa posición mental que nos permite vernos un poco más desde arriba, con más perspectiva, no solo para ser conscientes de aquella área en la que somos unos ignorantes, sino para vernos con algo más de claridad y realismo en relación a los demás y a nuestra propia posición en el mundo. Y aquí de nuevo me permitís la cuña de la meditación, como una práctica sencilla que nos ayuda a ser más capaces en ocasiones de identificar nuestros propios procesos mentales y emocionales, así de simple. En otras investigaciones vieron también que este exceso de confianza en nuestro conocimiento o habilidad ocurre especialmente al iniciarnos en algún tema, cuando aprendemos las claves o lo más básico sobre alguna nueva disciplina y rápidamente pensamos que ya sabemos suficiente como para asumir que entendemos lo más importante. Yo recuerdo empezar a estudiar inglés de verdad con unos 15 años en la Escuela Oficial de Idiomas y percibir que ya tenía un conocimiento como para defenderme y controlar un poco la lengua, para ir poco a poco dándome cuenta en realidad de mi más absoluta ignorancia y torpeza, llegando al momento culmen en el 5º año de la Escuela de Idiomas cuando te abruman con ciertos de los frasales imposibles de recordar. De hecho, se suele decir también en relación al inglés que es easy to learn, hard to master, ya sabéis, fácil de aprender pero difícil de dominar. Así que no es mala idea que estemos atentos a esta percepción inicial equivocada cuando empezamos a aprender algo nuevo.
Los ingleses dicen en relación a este factor que a little to bit of knowledge can be a dangerous thing. Perdón por tanto inglés, viene a decir algo así como que un poco de conocimiento puede ser muy peligroso. También tienen refrán en los ingleses, como veis. Hay otro sesgo o atajo mental muy propio del ser humano. En ciencia lo llamamos heurísticos. Es esa característica tan humana de construir relaciones causales, ver patrones y, en definitiva, pues nuestra mente poniendo orden en el caos que nos rodea. Sabemos que es algo que nos ayuda a tomar decisiones rápidas, generando la sensación de que podemos predecir nuestro entorno y anticipar lo que viene a continuación, aunque con cierta frecuencia estos patrones que vemos son bastante arbitrarios, aunque en nuestra mente vemos una especie de relación causa-efecto. El sistema cognitivo caliente, el emocional, necesita algo rápido y algo muy aproximado para tomar decisiones que aseguren nuestra supervivencia, en situaciones de peligro sobre todo. Y en cambio el sistema cognitivo frío se encarga con más calma de analizar y depurar cuáles de esas teorías que hemos montado tan rápidamente son luego medianamente razonables y se sostienen. De nuevo, cuanto más incompetente seas para observarte, menos capacidad tendrás para revisar tus propias creencias acerca del mundo. Así que todos somos susceptibles de experimentar este efecto en mayor o menor medida. Es posible también que alguien realmente experto en una materia cometa el error de pensar que su inteligencia y conocimiento se va a ver reflejada en otras áreas. En psicoterapia es frecuente encontrar autores que han publicado libros geniales, a pesar de ser terapeutas bastante mediocres, y al contrario, un terapeuta brillante podría ser, por ejemplo, un mal escritor. Escribir requiere un cierto conocimiento sobre gramática y estructuras lingüísticas, y si el terapeuta ignora ese conocimiento, puede ser también ignorante de su propia incapacidad para escribir un libro que no sea infumable. El propio Charles Darwin ya decía que la ignorancia frecuentemente proporciona más confianza que el conocimiento. Así que, como veis, el efecto Dunning-Kruger no siempre es sinónimo de baja capacidad intelectual. Durante años se relacionó con la más genuina estupidez e ignorancia, pero admitamos que no es un plato fácil de digerir para nuestros intelectos, que lo mismo nosotros también somos estúpidos a veces y no solo los demás. Añado algo más en relación a esto último. Entonces, si los incompetentes tienden a pensar que son expertos, ¿qué piensan los verdaderos expertos sobre sus propias capacidades? Pues Dunning y Kruger vieron que suelen ser más realistas en cuanto a la percepción de sus propias capacidades. Si bien encontraron que hay una tendencia a infravalorar sus capacidades en comparación con los demás. En este caso, el problema no es que estos sujetos competentes no sean conscientes de su propia competencia o no, sino que dan por hecho que los demás también tienen bastante capacidad de conocimientos. Bueno, y ahora tal vez la pregunta sea ¿qué se puede hacer para evitar el efecto Dunning-Kruger? O si al menos hay alguna forma de minimizarlo. Uno de los primeros pasos, en mi opinión, y no soy el único que lo piensa, es algo que ya os sonará. Saber más acerca de cómo funciona la mente y el tipo de sesgos que todos somos susceptibles de experimentar es el primer paso para corregir parte de esos patrones erróneos. ¿Más cosas que se pueden hacer? Pues efectivamente profundizar más en una materia antes de lanzarnos a opinar o posicionarnos es otro paso que nos puede llevar a ser más consciente de lo que nos queda por saber sobre ese tema. Todas las sutilezas que pensábamos que ya sabíamos y en realidad estamos pasando por alto. Y esto es básico para tener una percepción más humilde sobre nuestro verdadero conocimiento, o mejor dicho, nuestra verdadera ignorancia sobre casi todos los temas. Por supuesto que quien más, quien menos, tiene algún tema sobre el que controla un poco más, y en esos temas es razonable que aumente la confianza en uno mismo para permitirse hablar con más seguridad y determinación. Hay varios aprendizajes que podemos sacar de todas estas reflexiones. Parece interesante que no dejemos de aprender y practicar, que es justo lo contrario de conformarse y asumir que ya se sabe suficiente sobre algún tema. Conforme vamos adquiriendo más conocimiento, más conscientes seremos de lo que aún nos queda por aprender y más puede esto motivar a seguir aprendiendo, a no sentirnos aún expertos. Otro tip podría ser preguntar a otros cómo de bueno eres. Se trata de encontrar críticas constructivas que, aunque a veces puedan ser dolorosas, nos dan una visión muy valiosa acerca de cómo los demás nos perciben. Y bueno, pues cuestionarnos también lo que queremos saber, por supuesto. Aunque nos esforcemos por aprender y recibir feedback de otros, es fácil caer en la trampa de fijarnos en aquello que confirma lo que ya sabemos. Muchos ya conocéis el famoso sesgo de confirmación, y es un tema al que volveré más adelante. Bueno, y os pongo por último un ejemplo para que definitivamente rematemos un poco el tema y se pueda entender.
Yo diría que el efecto Dunning-Kruger podemos encontrarlo fácilmente en la calle. Es un fenómeno de masas. Tertulianos, políticos, carniceros, familiares, el cuñado, los amigos, personas con las que te cruzas en el parque. En general, muchas de estas personas, también nosotros por supuesto, creyendo tener soluciones absolutas y rápidas a las crisis económicas, sanitarias o a las guerras o a la hambruna, muy seguros de lo apropiado del criterio utilizado, precisamente diría yo justo por el nivel tan superficial de conocimiento que en general tenemos sobre muchas materias de las que hablamos, ya sea pues eso, economía a escala global, el funcionamiento de la salud pública o lo apropiado o no de la medida de confinamiento que se utilizaron durante el COVID, por poner un ejemplo. Todas estas personas creen tener un conocimiento para opinar con cierto fundamento, justo por ignorar seguramente el 99,9% de los factores que lo hacen tan complejo. Una última curiosidad, Dunning y Kruger ganaron el premio Ig Nobel en el año 2000 por su trabajo científico. Los premios Ig Nobel son una parodia estadounidense del premio Nobel. Se entregan cada año, viene pasando desde el año 91, a principios de octubre, y lo que hacen estos premios es reconocer los logros de 10 grupos de científicos que, dicen ellos, primero hacen reír a la gente y luego la hacen pensar. La investigación de Dunning-Kruger ha pasado a la historia como muy relevante y en el campo de la psicología social sigue siendo un referente al describir con bastante acierto la propia naturaleza humana.